Nacho, ¿estás ahí? Nacho. Nacho se Sí, fue. sí, estoy Ah, acá. ahora Ahí sí, está. ahí te Hola, escucho. Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Muy bien, acá andamos. Bueno, Nacho además lo conocemos porque forma parte, digamos, de nuestro entorno más reducido de colaboradores aquí dentro de la red, porque es parte de la mesa de todos los Sí, lunes, desde la ¿no? mesa pequeña. Pero también es un historiador, también está, digamos, imbuido y es un curioso de las historias, está estudiando el profesor de historia. Nacho, vamos a hablar de retratos de la historia, recortes de la historia contigo. Y, Ujú. y nos vas a proponer hablar, a ver, de la edad media, de la mediana edad. La Edad Media, De es la la Edad media. Media. Bueno, ¿y qué quieres decirnos? No, no, quise traer este tema a colación porque considero que este tramo de la Edad Media generalmente está infravalorado o en realidad lo que pasa es que es bastante atacado este periodo y muchas veces no se le presta atención como corresponde, creo yo. ¿Qué siglos estamos ¿Y hablando? cómo? ¿Qué siglos estamos hablando de edad media? Y a partir del siglo quinto hasta más o menos siglo XV, mediados del siglo XV. Son 1000 años de historia. Claro, 1000 años de historia. ¿Qué es lo que quiero hablar de esto? ¿Por qué digo que es un periodo que es atacado? Porque generalmente después en la modernidad, hablamos de siglos XVIII y XIX, se retrató a la Edad Media como un periodo oscuro, de solo persecución religiosa, de que la Iglesia había inhibido el conjunto de la sociedad, cosa que no es así. Si bien la Iglesia, por supuesto, ha cometido una serie de errores, bien es cierto que tiene sus cosas buenas y que considero que hay que retratar. Incluso hasta el día de hoy seguimos bebiendo de algunas instituciones que la propia Iglesia había instaurado, pero que con el tiempo se fueron modificando, por supuesto. Sin ir más lejos, como por ejemplo la familia, las universidades nacen a partir de la Iglesia, e incluso también el conocimiento científico. Muchas veces se dice que la ruptura es entre ciencia contra religión, y yo estoy en contra de eso porque la verdad es que el desarrollo científico parte y bebe, aún incluso hoy en día, de un apartado religioso. De hecho, digamos, la preservación del conocimiento de las bibliotecas estaba en manos de la iglesia durante mucho tiempo. Y eso tiene que ver con esto que acabas de mencionar, ¿no? Lo del conocimiento científico también. Sí, por supuesto, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, grandes teóricos o grandes científicos, mejor dicho, como Copérnico, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, los propios renacentistas, en realidad ellos siguen la tradición propia de la Iglesia, de esta visión de trascender mucho más allá en base a la razón. No es que ellos de un día para otro dijeron, no, hay que deshacernos de la Iglesia. Incluso el propio Descartes, que es el que empieza con el que sería el método científico, él en realidad está hablando de llegar a la razón para conocer mucho más a Dios, digamos, en ese sentido. No es que él planteó separarse directamente de la iglesia, de hecho fueron consecuencias que recayeron de manera posterior. Pero más que nada lo que yo quería resaltar es el papel que tuvo la iglesia durante este periodo. Porque, ¿de qué estamos hablando precisamente? Hay un periodo clave que es, o un año clave, que es el 476, que fue el momento en el que cayó el Imperio Romano de Occidente. Plantéense lo siguiente, es como si el día de mañana lo que es la Argentina o el Estado argentino cayera, las instituciones desaparecieran. Tenemos un panorama de Europa desolado. Lo que era Roma no existe, el Imperio Romano Occidente había caído. Es más, incluso se sabe de escritos que retratan este periodo como el propio apocalipsis de la Biblia, el apocalipsis bíblico, que todas estas estructuras habían caído, que era un panorama ¿Durante cuántos años horrible. había regido el Imperio Romano? Y estamos hablando de lo que es Roma, que empezó como una monarquía, estamos hablando desde el siglo octavo antes de Cristo más o menos. El imperio empieza aproximadamente en el 100 después de Cristo. Y Bien. Entonces, estamos hablando, claro, de una enormidad. De 1300 años estamos hablando. sí, o sea, estamos Claro. hablando de un periodo, o sea, de una identidad propia, estamos hablando. Entonces, claro, ¿qué pasó con este periodo oscuro? Y estamos hablando de que no hay Estado en todo lo que es la Edad Media, no hay una lógica estatal, no hay un gran Estado, porque son un montón de señoríos, se le dice señoríos feudales. Claro. Entonces, ¿cuál era lo único que podía llegar a unificar a una sociedad que había sido desintegrada? El cristianismo. El cristianismo había unificado lo poco
de las grandes diferencias que se habían juntado en ese territorio. Grandes diferencias, incluso te diría, tan vagas que habrían llevado a una serie de incluso guerras o conflictos. Pero la única razón por la que el conjunto de los sujetos no se masacraba era por una razón puramente cristiana. Estamos hablando de que incluso es gracias al cristianismo que se termina la percepción propia de la esclavitud al declarar que, la llegada de lo que se conoce como el siervo de la gleba, obviamente desde un término práctico, si se lo quiere ver, es hasta cierto punto esclavitud, pero estamos hablando de que en un mundo a la caída del Imperio Romano que había desaparecido todo control estatal, la idea propia de la salvación hacia un mundo posterior, o sea, el reino de los cielos que se diría, que lo escribiría después San Agustín, es una idea movilizadora dentro de, nuevamente, un mundo en el que no hay orden. Estamos hablando de que no hay orden. Y creo que la máxima expresión de esta cristiandad va a ser con las cruzadas a partir del año 1000. Es como que una unión en base a una ideología, ¿no? Por supuesto, sí, exactamente. Fíjense que los estados absolutistas o los monarcas absolutos que conocemos, como por ejemplo en España Fernando de Aragón o el propio Luis IV, todo eso, recién llegan a partir del 1500 por ahí, 1400 y 1450. O sea, pasó muchísimo tiempo para que nuevamente haya como un estado absolutista o un estado más grande, y lo anterior que había eran puramente estados fragmentados o breves alianzas parciales, como mucho había casamientos de por medio, y que era lo único que, digamos, que justificaba las propias uniones. Y después, bueno, como decía antes, fue la propia Iglesia la que erigió una lógica que imperaba dentro de Europa. Porque vale, hay que recordar que muchas veces muchos autores plantean que lo que sucede en este periodo de la Edad Media es como una economía de subsistencia, se le dice. Porque la verdad no es que no desarrollan tanta tecnología porque es muy cíclica, y al estar todos encerrados en sus propios señoríos, por así decirlo, como que no hay mucho desarrollo, y hay que recordar que durante este periodo la hegemonía, si se quiere, o el centro político va a estar centrado en la parte musulmana, en Próximo Oriente, en parte del norte de África, que incluso va a intentar querer conquistar Europa y bueno, no lo va a lograr, pero justamente lo que logró el cristianismo es preservar una sociedad europea que después, muchísimo más adelante, se va a impulsar hacia la conquista del mundo, digamos. Claro, porque falta como 1000 años aproximadamente para que empiecen con el tema de, no sé, cuando vienen acá a América. Claro, sí. El recorrer los mares, por ejemplo, faltan 1000 años. Sobre el término de la Edad Media, casi el final de la Edad Media. Claro. 1492. Sí, o sea, estamos bien, como vemos, es como que después fue muy posteriormente, obviamente con los errores porque obviamente hay que hablar también de los errores que tuvo la Iglesia, que después se van a dar cuenta que convenía mejor separarse del papado para poder impulsar los propios intereses. Sin ir más lejos, una de los primeros monarquías que se va a separar de la Iglesia Católica va a ser las monarquías inglesas. Fíjate la anécdota que te voy a contar, que no te lo vas a creer. A ver. Enrique VIII es uno de los monarcas más conocidos por tener mucha mano dura, por ser un tipo bastante, sí, alguna vez se ha retratado como loco, que la razón por la que se separó de la Iglesia era porque quería casarse con otra mujer. Claro, y quería que le arruinaran un matrimonio, claro, para poder volver a casarse. Claro, entonces, ¿qué hizo el tipo? Sí, bueno, yo me separo y formo mi propia iglesia. O sea, la iglesia que rige hoy en día en Inglaterra, que se llama la Iglesia Anglicana, es justamente la iglesia que el Papa sería el rey de Inglaterra que esté en ese periodo, digamos. Mira, producto de un amor, se formó. Claro, se separó de un nuevo amor, sí. Se funda toda una iglesia. Claro, fíjate esas cosas. Y después, bueno, va con la llegada de Martín Lutero en el 1400 por ahí, llega el protestantismo y ya prácticamente una separación total de los ideales de la iglesia prácticamente. Claro. Por básicamente, ya estamos hablando que en ese periodo, como una institución como lo era la iglesia, tampoco se puede mantener durante mucho tiempo, por lo menos su auge, ya llegó un punto en el que una serie de protestas o revueltas a partir del 1500 hasta 1600, la gran mayoría eran quejas por
la corrupción o la desviación de fondos de la iglesia hacia motivos que, digamos, con el pago de los impuestos que hacían los campesinos, no se veía reflejado lo que ellos pagaban en las cosas que después ellos usaban, básicamente. Claro. Es como que ya para este periodo, ya 1500, 1600, la separación con la iglesia es prácticamente total, pero anteriormente de eso, como había mencionado, había sido el punto de unión entre un montón digamos, de estados, de microestados, y que habría impulsado después, posteriormente, lo que es la conquista del mundo, básicamente. Ya lo creo.